Tenía 34 años la mañana en que mi familia condujo 3 horas para vender un rancho, que no sabían que ya era mío. Esta historia empieza 9 años antes, en mi cumpleaños número 25, con una llamada de mi madre. Me llamo Elena Vargas, dirijo una operación de pensión y entrenamiento, 200 hectáreas, 40 caballos, una lista de espera con 14 nombres. La gente asume que lo heredé. No lo heredé. Lo construí con 2 manos, una camioneta prestada y una terquedad que espantó a más de uno. Toda la vida fui la fuerte. Mi hermana Sofía era la delicada, la que los necesitaba. Mi madre, Carmen, dirigía nuestra casa como una sala de urgencias y Sofía siempre era la paciente. Mi padre, Rodrigo, mantenía la paz estando de acuerdo con quien hablara último, que siempre era Carmen. Una vez lo mencioné, mi madre no levantó la vista del fogón. Sofía es más delicada, cariño. Me lo habían dicho tantas veces que dejó de parecer una descripción y se convirtió en una sentencia. Para entender lo que enfrentaba, en mi graduación universitaria Sofía se desmayó en el estacionamiento a los 25 minutos de empezar. Para cuando los paramédicos se encogieron de hombros, mi familia estaba en el coche alrededor de ella. Yo caminé sola por el escenario. Mi madre publicó una foto de Sofía recuperándose antes de tomarme una con el birrete. El chat familiar tuvo 41 mensajes sobre el susto, 2 sobre mi título, emojis de pulgar arriba. Planifiqué mi cumpleaños con cuidado. Reservé una sala privada, 8 sillas, depósito de 100 euros. Solo pedí que aparecieran un sábado a las 7. Fui a la casa en persona. Mi madre estaba con su chequera y una pila de facturas de Sofía. Es mi cumpleaños el sábado. Solo una cena. Asintió como se asiente ante un compañero de trabajo. ¿Hay algo el sábado que deba saber? Pregunté antes de salir. Mi madre tapó su pluma. Solo podemos estar para una de ustedes a la vez, Elena. ¿Entiendes? El jueves llegó el primer mensaje de Sofía. Me he sentido muy mal. Tengo miedo. Para el viernes había un detalle nuevo. El novio de Sofía le había propuesto matrimonio y querían celebrarlo el sábado a las 7, el mismo horario que yo había reservado. Llamé a mi hermana. Sofía, esa es la hora de mi cena. La voz más suave. No me di cuenta. ¿No podemos combinarlas? Mi cumpleaños doblado dentro de su fiesta como una servilleta bajo un plato. Le dije que no. Llamé a mi madre. Mismo restaurante, noche diferente. Sofía está en un momento frágil. No puedes ser flexible. Eres muy buena para eso. Flexible. El otro nombre de la fuerte. Colgué y por primera vez en 25 años hice la cuenta que me había negado a hacer. Sumé cada cosa cancelada, cada espera sin respuesta. El total no me entristeció. Me volvió muy, muy tranquila. El sábado no era un malentendido, era un patrón con fecha. Y finalmente entendí que la única forma de dejar de perder era dejar de sentarme a esa mesa. La llamada oficial llegó el sábado al mediodía. Cariño, esta noche hacemos lo de Sofía. Sabíamos que lo entenderías. Estaba de pie en mi pequeña cocina viendo un cuadrado de luz arrastrarse por el piso. Pregunté lo único que quedaba. ¿Por qué siempre soy yo, mamá? Y ella lo dijo sin crueldad, con dulzura, como explicando algo obvio. Eres la fuerte, Elena. Sofía es quien nos necesita. Ahí estaba, toda la arquitectura de mi infancia en 11 palabras. No lloré, no discutí. Dije está bien, y quise decir algo diferente a lo que ella escuchó. Llamé al restaurante, cancelé mi propia mesa y les dejé el depósito. Luego saqué mi bolsa y empecé a meter cosas despacio, como se empaca cuando ya sabes que no vas a volver. 3 horas. Al este había un hombre que nunca me había fallado en 25 años, mi abuelo Ernesto, al que mi propia madre había descartado como un viejo terco en una tierra moribunda. Salí con el tanque a un cuarto y mi vida entera en el asiento trasero. Llamé al abuelo desde una gasolinera fuera del condado. Levantó al segundo timbre, que es su propio tipo de amor cuando estás acostumbrada a esperas que nunca llegan. Abuelo, soy Elena. ¿Puedo ir a quedarme un tiempo? Sin preguntas. Sin por qué. Solo. La puerta está abierta. Hay guiso en la estufa. Llegué poco después de medianoche a un granero inclinado y una luz del porche que él me había dejado encendida. Estaba sentado en los escalones con un termo y una taza extra. Solo palmoteó el escalón a su lado y dijo, «¡Qué cumpleaños tan duro!». Y algo en lo llano de eso me abrió del todo. Le conté todo.
Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio mirando las siluetas de sus caballos. Carmen aprendió la lección equivocada. Pero la tierra no le importa a quien ama a tu madre. La tierra solo le importa a quien la trabaja. A la mañana siguiente lo planteó como una propuesta de negocios, no de caridad. Tengo tierra y no tengo quien la trabaje. Tú tienes energía y no tienes tierra. Parece simple. Caminó hasta un gancho y me lanzó un par de guantes. Cuero café agrietado, suave en los nudillos, 2 tallas demasiado grandes. Eran de mi padre, te quedarán bien cuando te los hayas ganado. Me los puse y salí a reparar una cerca que no sabía cómo arreglar. Me dejé las manos en carne viva antes. Del mediodía, descubrí algo sobre trabajar la tierra. No te miente. Un poste que colocas bien se queda de pie. Un caballo que alimentas vuelve a la reja. Por primera vez, el esfuerzo y la recompensa iban en línea recta, sin nadie en medio para redirigir el mérito. Junio llegó en marzo en un remolque que olía a abandono, una yegua valla famélica, ojos planos y perdidos. El veterinario dijo que recuperarla tal vez no valía la pena. El abuelo me miró, yo miré a la yegua. No podemos permitírnosla. Tampoco podemos permitirnos dejarla. Me sentaba en su establo en silencio sin tocarla. En alguna de esas noches entendí que yo había sido Junio durante 25 años. Hambrienta en una mesa llena, el estómago cerrado de tanto aprender a no pedir. La primera mañana que caminó hasta la reja a encontrarme, me senté en el barro y lloré. No porque el día terminara, sino porque por fin comenzaba. Aquí está el defecto que traje conmigo. No podía aceptar ayuda. El abuelo me encontró una tarde, clavando un poste sola en la oscuridad. No me ayudó, solo se recostó en la valla y miró hasta que me rendí. ¿Crees que ser fuerte significa hacerlo sola? Eso no es fortaleza. Es la misma jaula con mejor paisaje. Me fui a dormir enojada, que suele ser el sonido de alguien teniendo razón. A la mañana siguiente llamé al vecino y pregunté por el tractor. Aprendí que dejar entrar a alguien no vaciaba el pozo, lo llenaba. Al año los establos empezaban a llenarse. Junio estaba montable y brillante. La herbe y la había visto bajar de ese remolque empezó a traerme sus casos difíciles, los caballos que nadie quería. Se me daban bien. Había pasado toda mi vida estudiando cómo una criatura aprende a esperar a algo mejor. El abuelo Ernesto empezó a presentarme en el pueblo como mi nieta que dirige el lugar. La primera vez, tuve que voltear para que no viera mi cara. No visita, no ayuda, dirige. La primera llamada de casa llegó 18 meses después, no para encontrarme, para usarme. Antes del te hemos extrañado de Carmen llegó el pedido, Sofía atrasada en pagos, la boda, cancelada, el novio ido. ¿Podía yo enviar algo? ¿Cómo conseguiste mi número? Pregunté, porque lo había cambiado. Sofía te encontró en internet. El rancho tiene página web. Entonces eso éramos no una hija que habían perdido, sino una línea de crédito que habían localizado. Le dije que no podía ayudar y colgué. El mensaje de mi prima Valentina llegó un martes. Tienes que ver esto. Una captura de un segundo chat sin mí. Mi madre había escrito, cuando papá muera, la tierra vale dinero ahora que alguien la arregló. Lo dividimos en 3 partes y vendemos. Elena puede quedarse con 1 o 2 caballos si es razonable. Sofía, un emoji de corazón. Rodrigo, suena justo. Mi familia había dividido las ganancias en un chat construido para mantenerme fuera. Sentí el mismo frío clarificador que se había instalado en mi cumpleaños. No iban a cambiar, pero ahora lo sabía por escrito. Le mostré la captura al abuelo. La leyó despacio. Su mandíbula se tensó. Bueno, eso es mi hija. No la defendió. Eso es algo por lo que siempre estaré agradecida. Luego dijo algo que no terminé de registrar. Están planeando vender lo que creen que es mío. Que planeen. Esa noche tracé un plan de negocios en la mesa de la cocina, pensión, entrenamiento, rescate, clases. Me di 5 años. Lo superé en 3. Invertí en techo nuevo y arena cubierta. Obtuve mis certificaciones de A1. Junio resultó tener linaje valioso. Su primer potro se vendió por 11.000 euros. La no querida se había convertido en la piedra angular. En algún momento del 5.º año dejé de preguntarme si era feliz y simplemente lo noté. Tenía una vida tan llena que no había silla, vacía para que nadie se negara a ocupar. La primera señal llegó en una mañana fría del 7.º año. El abuelo no pudo levantarse de su silla.
su corazón. 3 días después de que volvió del hospital, mi madre llamó, pescando detalles bajo una capa fina de preocupación. «Solo queremos estar con papá», dijo, el mismo nosotros que no había conducido 3 horas en 7 años. Le dije que podían venir porque el abuelo, apoyado en su silla, había dicho solo una cosa: «Déjalos venir, que muestren todas sus cartas». Llegaron los 3. Lo primero que Carmen hizo al bajar fue mirar la tierra en lugar de la casa, donde su padre yacía enfermo. Fueron a verlo y ejecutaron la preocupación durante 20 minutos. Luego empezaron las preguntas, suaves como quien abre una cerradura. El abuelo respondió cada una con las mismas 2 palabras: «Pregúntale a Elena». La volvía tranquilamente, loca. Se fueron 2 días después asumiendo todo, que la tierra era suya por herencia, que yo era una inquilina que les había hecho el favor de subir el valor. Lo que no se molestaron en averiguar es lo que el abuelo me dijo esa misma noche. Deslizó una carpeta manila sobre la mesa, una escritura, la tierra y los edificios, todo transferido a mi nombre, registrado en el municipio, con fecha de 3 años antes. Lo hice el año después de esa captura. No le debes una venta a nadie. Me quedé mirando el sello municipal, porque alguien me había elegido en papel de forma permanente. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté. Casi sonrió. «Porque necesitabas construirlo como si ya fuera tuyo». Luego se puso serio. «No le digas a Carmen. El día que se entere te mostrará exactamente quién es». Sofía hizo su jugada mientras la salud del abuelo disminuía. Llamadas directas, dulce y llorosa, la estaban desahuciando. «Tu hermana cree que me estoy muriendo tonto», me dijo el abuelo, negando con la cabeza. Le había dicho que no, rotundamente. La misma palabra que nunca había estado disponible para mí de niña. El abuelo cayó en las últimas 6 semanas, de golpe. Moví una cama a la sala delantera para que pudiera ver los caballos. En una de sus horas buenas me pidió llegar a la valla. Lo caminé despacio hasta el poste. Tomó los guantes, el cuero café agrietado y los presionó en mis manos. «Ya te quedan», dijo. Y así era. Mis manos habían crecido dentro de ellos sin que yo notara el día en que ocurrió. Vimos a Junio pastar en la luz dorada. Solo me apretó el hombro y dijo: «Buen trabajo, niña». 3 palabras, las más ricas que me han dado. Falleció en su sueño 9 días después. Lo enterré un sábado despejado. Vino la mitad del municipio, vecinos, ganaderos a los que había ayudado sin mencionarlo. El hombre que mi madre había descartado tenía una fila de camionetas, a medio kilómetro. Mi familia vino también. Vi a Carmen trabajar la multitud como si fuera un evento de networking. Sofía lloró bonita y ruidosamente. Yo me quedé junto a la tumba con los guantes del abuelo, sin lágrimas. Había hecho mi duelo durante 6 semanas honestas. En la recepción, Carmen me encontró y bajó la voz. «Deberíamos sentarnos pronto sobre los asuntos de papá. Tenemos que arreglarlo de manera justa en familia». Y sentí que el último anzuelo se soltaba de mi boca. «Tienes razón, ven al rancho el sábado. Trae a quien necesites». Sonrió, confundiendo mi calma con cumplimiento. «Maravilloso. Traeré a la agente inmobiliaria». Llamó 2 veces esa semana. Ya tenía una valoración, 2 millones. 1/3 para ella, 1/3 para Sofía, 1/3 para Rodrigo. Para mí, puedes quedarte con tus caballos y tendrás primera opción de alquilar el lugar a los nuevos propietarios. La familia ayuda a la familia. Solo dije: «Hasta el sábado, mamá». No la avisé. El abuelo Ernesto me había enseñado mejor. No anuncias la revelación. Dejas que la gente construya el cadalso frente a los testigos y luego les das la cuerda que ellos trajeron. Llamé a Hernán Prat, el abogado del abuelo, y le pedí que viniera con la escritura certificada. Invité a clientes y vecinos, enmarcándolo como un almuerzo memorial, que también era genuinamente eso. Llegaron a las 11. Carmen vestida para un cierre, la agente Paula con cartera de cuero, Sofía y Rodrigo detrás. Vecinos que habían conocido al abuelo 40 años, y Hernán en un traje gris, tranquilo, que nadie identificó como nada más que un doliente. Después de aceptar condolencias, Carmen golpeó un tenedor contra un vaso. «Solo quiero agradecerles por haber amado a mi padre. Nuestra familia ha decidido vender el rancho. Paula aquí se encargará. Y no se preocupen por Elena. Estará bien atendida». Un murmullo confundido recorrió el porche. Cada persona ahí sabía de quién era ese rancho. La dejé llegar hasta el final, cuando finalmente se volvió hacia mí con una sonrisa benévola y dijo: «¿Verdad que sí, cariño?». Dejé mi café y di un paso adelante.
En realidad, mamá, dije, y mi voz salió nivelada y clara. El rancho no es tuyo para vender. Ella rió, una pequeña risa social. Cariño, este no es el momento. Los trámites los hacemos en privado. Podemos hacerlo ahora mismo, Hernán. El hombre del traje gris dio un paso adelante. Vi el rostro de Carmen registrar que el tranquilo doliente al que había ignorado sostenía su propia cartera. Soy Hernán Prat, abogado de Ernesto Vargas durante 20 años. Abrió la carpeta y sostuvo una página con un sello municipal en rojo. Esto es una copia certificada de la escritura registrada. Ernesto Vargas transfirió la propiedad plena de la tierra, los edificios y todos los derechos de agua y minerales a Elena Vargas. Hace 3 años. Es suya, libre y sin cargas. No hay nada en la herencia que vender. No hay nada que dividir. El silencio que siguió tenía textura. Paula cerró muy lentamente su cartera de cuero. Rodrigo abrió y cerró la boca, y el rostro de Carmen hizo algo que nunca había visto en 34 años. Se quebró. La actuación cayó de golpe, y debajo había algo crudo y feo, y por un segundo casi asustado. Eso no es posible. Estaba confundido. Tú manipulaste a un anciano moribundo. Lo registró hace 3 años, dijo Hernán con calma. Fue él mismo a la oficina. Miré a mi madre y no sentí el triunfo para el que me había preparado. Sentí algo más tranquilo y más triste, toda la arquitectura de mi infancia derrumbándose en público, con testigos. Junio levantó la cabeza en el pastizal ante el aumento de voces, luego volvió a pastar, imperturbable. La yegua desechada en su tierra invendible. Dejé que la verdad permaneciera en el aire. Luego lo dije en voz baja, porque los suaves aterrizan más duro. Siempre dijiste que solo podías estar para una de nosotras. El abuelo apareció por mí en papel, de forma permanente. Intenta cancelar eso. Entonces se deshicieron los 3. Carmen gritó, después de todo lo que hice por ti, te crié, alimenté. Así le pagas. Solo me quedé de pie, la tranquila en una sala llena de gritos, es a quien todos creen. Sofía siguió con una nueva crisis. Me siento desvanecerme. Nadie se movió. El viejo reflejo que había cancelado toda mi infancia encontró una sala vacía. Mi padre se acercó, alejándose de ellas. Solo debería haber ido a tu cumpleaños, Elena. Por un segundo mi corazón se movió. Luego miró a Carmen y dio un paso de regreso a su lado. Había tenido 34 años y un funeral para elegirme. La eligió a ella en una sola mirada. Cuando los gritos se apagaron, porque siempre lo hacen cuando nadie los alimenta, hablé una vez más en voz baja. No voy a luchar contigo en los tribunales. Vas a subir a tu coche. Vas a conducir de regreso las 3 horas que viniste, y no vas a llamar a este rancho de nuevo. Carmen intentó hablar. No la dejé. Durante 34 años me dijiste que era la fuerte para no tener que darme nunca nada. Cancelaste mi cumpleaños, creaste un chat para mantenerme fuera de mi propia familia, condujiste hasta aquí para vender el único hogar que alguna vez me quiso y lo llamaste a hacerme un favor. Los miré a los 3. Me enseñaste que la familia es quien aparece. Ninguno de vosotros lo hizo jamás, así que construí una. Luego señalé hacia el camino de entrada. La salida está por aquí. Y los caminé hasta ella yo misma, pasando el nuevo granero, y los establos llenos, y la yegua que nadie había querido. Solo abrí la verja, y esperé. Se fueron como se va la gente, cuando ha perdido con el motor demasiado alto, y la grava volando y ninguno mirando hacia atrás. Paula salió primero, avergonzada, con un pequeño gesto de disculpa que agradecí. Luego el sedán de Carmen, con Sofía al teléfono, buscando la siguiente simpatía, y Rodrigo mirando al frente hacia la misma vida de la que yo finalmente había escapado. Me quedé junto a la verja abierta y vi el coche desaparecer en el calor distante. No tenía ganas de llorar. No tenía ganas de celebrar. Solo sentí el silencio volver. El buen silencio, el tipo que había conducido 3 horas y trabajado 9 años para ganarme. Detrás de mí, Junio relinchó suave. Así que cerré la verja, deslicé el cerrojo y me di vuelta para caminar de regreso hacia mi vida. Había toda una tarde de ser libre. Eso fue hace poco más de 1 año. Mi madre tuvo un abogado que envió una carta amenazando con impugnar la escritura. Hernán envió una de vuelta y nunca volvimos a saber de ellos. Sofía llamó una vez 6 meses después, no para disculparse, sino para pedir dinero. Le dije que no, y colgué. No sentí nada después excepto la leve sorpresa de lo ligero que puede ser un no limpio. No he vuelto a hablar con mis padres desde la verja.
No lo espero. Algunas puertas se cierran para que el resto de la casa finalmente pueda calentarse. El rancho prospera. La lista de espera tiene 14 nombres. Camila, mi aprendiz, tiene 20 años y lleva sus propios clientes de entrenamiento. El mes pasado le entregué un par nuevo de guantes, rígidos y pálidos, y le dije que le quedarían bien cuando se los hubiera ganado. La vi sin entender todavía exactamente lo que quería decir. Lo entenderá. Tomás, el veterinario que empezó a encontrar razones para pasar entre consultas, y yo nos casamos en primavera junto a la arena. Fue pequeño y honesto y nadie se desmayó. Junio tuvo su tercera potra en abril. Una potranca esbelta que estoy conservando, porque algunas líneas las proteges una vez que entiendes su valor. Y los guantes del abuelo Ernesto todavía cuelgan del poste junto a la sala de arreos. Me los pongo cada mañana. El cuero café agrietado, suave en los nudillos, los de su padre antes que él, los míos ahora. Me quedan perfectamente, me han quedado bien durante años. Solo que nunca noté el día en que ocurrió, igual que no noté el día exacto en que dejé de esperar una llamada de personas, que nunca iban a aparecer. Lo único que sé con certeza ahora es esto. La sangre nos hizo parientes, pero nunca nos hizo familia. Y el día que dejé de suplicarle a la primera que actuara como la segunda, fue el día en que finalmente tuve espacio en mi vida para las personas que simplemente aparecen. Esa es mi historia. Un cumpleaños cancelado, 9 años de trabajo y una verja que finalmente pude cerrar en mis propios términos.